No es que se pudran todos en las cárceles, como dijo alguien acá una vez, y eso llevó a que no extraditaran a los personajes acá, sino es para que sean sancionados y sean liberados. También hay casos diferentes. Hay un personaje que se llama Mandela, ustedes han de hablar todos de él, tuvo más de 20 años prisionero, solo por ser de color negro, y sale de la prisión. Sale de la prisión en una popularidad, y cuando ya se estaba desmoronando el gobierno de los blancos, y todo empieza a elegir presidente. Todos pensaban que ese hombre iba a degollar hasta el último blanco que lo ha llevado a prisión. Dice, no, vamos a gobernar juntos, pero les pido que todos los que cometieron violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra, que atentaron contra mi pueblo y contra mi gente, sean juzgados, lo reconozcan públicamente y se integren a la nueva sociedad que un planteo para Sudáfrica de armonía racial. Pero este es un ejemplo de la humanidad, los más importantes que hemos tenido, y ha logrado la convivencia en ese país de blancos y negros, algo que nadie soñaba que se pudiera lograr. Entonces, a veces también el perdón, pero con justicia y con reparación de las víctimas, es una alternativa que las sociedades deben analizar, porque claro, cada sociedad tiene su propia fórmula, debe encontrar su propia salida política. Nosotros llevamos 50 años desgarrados por la violencia. No es cierto ese análisis que se hace un poco artificialmente, que llega a la conclusión de que Colombia es un país violento por naturaleza. Es todo lo contrario de lo que decía Rousseau. Éramos buenos por la... No, aquí se dice que somos violentos por naturaleza. Y la gente lo cree. Y resulta que si usted coge una calculadora, yo todavía hago cuentas en papel y lápiz, y mira, ni siquiera en la guerra de independencia participó el 1% de la población, ni siquiera en la guerra de independencia. Si mira hoy cuántos efectivos militares tiene Colombia y cuántos subversivos hay en todo el país, compara con los 40 millones de habitantes que tenemos, no llega al 1% de la población. Entonces, ¿qué pasa? Porque el Estado nuestro no es lo suficientemente fuerte para mantener el imperio de la ley. Aquí en Colombia hubo una gran discusión sobre el Estado que se debía crear, y Bolívar pedía un Estado fortalecido con un presidente vitalicio, y lo acusaron de autoritario. Todavía por ahí en una encuesta lo rajaron, es que porque era un autoritario, después de que creó el país, le dio la libertad de los nosotros. Porque él, en su correspondencia, la mayor preocupación que tenía era el caos y la anarquía que se venía después de que él desapareciera, porque él sabía que él mantenía la unidad de la Gran Colombia, mantenía el respeto por la autoridad, y que los extranjeros no nos invadieran tampoco, porque el prestigio de la Gran Colombia era muy grande. Teníamos en esa época el mismo tamaño de Estados Unidos que las 13 colonias y la misma población. Entonces la Gran Colombia era una potencia en ciernes. Pero muerto de él, ese Estado no lo edificaron, debilitamos más el Estado, y después importamos en el siglo XIX un libro de Herbert Spencer, un filósofo de los estados de inglés muy interesante, escribió un famoso libro, El hombre contra el Estado. Ese libro indigestó a nuestros intelectuales de la época y resolvieron que aquí no debe haber Estado, ¿no? Y después aprobamos algo que se llama el libre cambio, por medio del cual no pagan aranceles de las mercancías extranjeras, y unido a la falta de Estado, pues acabó con la pequeña producción nacional que había. Y fuera de eso aprobamos en una constitución un artículo que permitía importar armas libremente y comerciar en armas libremente, la constitución de 1863, porque ahí resolvimos invitar a Estados Unidos y volvemos, nos llamamos Estados Unidos de Colombia, llamábamos en ese momento, y nos volvimos federales. Lo que Estados Unidos lo dividimos artificialmente para hacernos federales, y en materia de derechos humanos incluimos el derecho de gente, un gran avance teórico, pero que en vez de cumplir lo que quisimos tener es tener más de 20 guerras civiles entre nosotros, la mayoría de Panamá, y desgarrar el país. Entonces vemos cómo ese librito
el hombre con tal Estado hizo estragos terribles, porque ese libro había sido construido, había sido escrito para Europa, donde el Estado era poderoso, donde el Estado era omnipotente, donde existía el Estado. Aquí no había Estado en ese momento. Lo que llamaban Palacio Presidencial era una casona de ninguna importancia en Bogotá, ¿no? Nosotros llegamos a tener un parlamento en el siglo XX, lo inaugura la Real Orden en el gobierno de Pedro Ospina. Hasta ahora tuvimos un edificio digno del parlamento. Entonces, muchas veces todas esas importaciones, o por ejemplo la descripción del derecho de gente, la Constitución de Río Negro, que es un avance tan importante, se debe a un personaje llamado Manuel María Maniedo, que escribió un código en esa época sobre el derecho de gentes, que está desgraciadamente escrito en la geografía. En aquella época les dio porque teníamos que tener un castellano propio. Entonces cambiaron la Z por la S y la quitaron el A, no entiende ni madre que el mago. Es muy difícil traducir de un mismo idioma mal escrito a un idioma bien escrito, pero está ese código que es un monumento a los derechos humanos entre nosotros. Obviamente, la evolución colombiana en el siglo XIX, al no existir Estado, ese Estado que Bolívar nos quería legar, va a ser una evolución terrible, porque nos vamos a encontrar que cada cierto tiempo el Estado hace crisis, como cada 10 años, podría ser una fecha. Y cada 10 años hay una guerra civil y ahí se hace una nueva constitución. Entonces tenemos la constitución del 12, que es la de Cundinamarca, tenemos ya en el 19 el acuerdo de la costura, que era la Gran Colombia, en el 21 tenemos la de Cúcuta, ya en el 30 Bolívar propone una, porque considera que esa que era influye mucho en la que le conviene al país, pero ya en el 31 32 la vamos a modificar, el Congreso admirable, y después en el 32, y vamos a tener guerras en ese interregno. Obviamente va a haber varias rebeliones, y después tenemos la Constitución del 43, que se aprueba en plena guerra, que azotaba al país, porque el sur del país se había rebelado contra el gobierno de Ignacio de Márquez, y ya elegimos presidente a Pedro Alcázar de Arrasca en plena guerra, y él tiene un cambio de constitución. Ese cambio en que consiste en fortalecer un poco el Ejecutivo y el Estado, y lleva a 10 años seguidos de paz. Es decir, se toman las ideas bolivarianas de autoridad, jerarquía, disciplina, democracia organizada, imperio de la ley, y se tienen 10 años de paz. Esos 10 años de paz, ¿qué significan? Que no hay violación de los derechos humanos permanentes, que no se asesinan en las guerras, que no se elimina al adversario, que no se incendian las aldeas, ¿no? Gracias a esa constitución, a ese imperio de la ley, y hay un desarrollo enorme en el país. Surgen las primeras industrias en Colombia y todas esas cosas, que desgraciadamente se quiebran, porque la gente cree que el neoliberalismo fue que inventó todo este cuento de los intereses hacia arriba, y resulta que en el gobierno de General Santander él había leído a Jeremías Bentham, uno de los grandes filósofos que va a influir en nuestro desarrollo jurídico y constitucional, y este había escrito un libro que se llama La defensa de la usura, y el General Santander entendió que la usura era una cosa muy buena, y lo que él se refería a Jeremías Bentham es a los intereses para crear el capitalismo, por eso se llama capitalismo. Entonces liberó los intereses totalmente, como nunca se había hecho, lo que después van a propiciar a muchos economistas, y eso creó que unos pocos usureros que había en Colombia, entre ellos Cuidastadero Martínez, principiara a prestar por usura. Quizás una de las cosas que más le interesa al derecho internacional humanitario del derecho de gentes es el aspecto económico social del individuo. El individuo no puede ser ultrajado tampoco por el manejo monetario ni por el manejo de las finanzas, ni caer en las garras de especuladores que se van a quedar con sus negocios. Eso es un concepto moderno, pero también es un concepto cristiano. Por eso aquí en alguna época un presidente que se llamaba Mariano Ospina Pérez, que había estado en Austria, había visto las cajas de ahorro que estaban allá organizadas por los católicos para que el pueblo no cayera en las garras de la banca especulativa. Y es así como se funda la Caja Agraria Industrial del Minero en Colombia, para ayudar al débil, para ayudar al campesino, para ayudar a hacer realidad que hay una igualdad social, que hay una igualdad de oportunidades en Colombia.
Aquí nunca le prestaban al pobre campesino que tenía una tierra pequeña, ahí se le va a prestar y va a haber desarrollo y va a haber progreso aldeano gracias a eso y a que se les llevaba energía a las poblaciones. Ustedes que son descendientes de conquistadores antioqueños que vinieron por acá, van a ir hasta la periferia, van a ir hasta el Tolima y hasta el Valle, hicieron esa tarea con el café de ir expandiendo estas regiones y la complementó Pina Rodríguez con la Federación de Cafeteros y con la idea de llevar electricidad para hacer desarrollo económico. Desgraciadamente la violencia de las FARC, la violencia revolucionaria, resuelve atentar contra no solo los derechos humanos y la sociedad y las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, sino contra la caja agraria y contra las mismas estaciones que generaban electricidad para aislarlas. Y después llega ese negocio del narcotráfico y se interesan más, principian a orar puentes, a dañar las carreteras, a aislar las regiones para convertirlas en bastiones de ellos, y surge la idea de crear una república independiente del sur, que ha estado gravitando durante mucho tiempo y que por fortuna hoy que ya hay una fortaleza militar importante en Colombia, con ese plan Colombia, que es hablar de Pastrana, que fortaleció el presidente Uribe, que desgraciadamente se está debilitando un poco por la situación económica de Estados Unidos y porque ya se considera que hemos prácticamente por lo menos frenado el avance potencial de la subversión con unas fortalezas que se han establecido en lugares estratégicos del territorio nacional. Pues Estados Unidos piensa que rebajar un tanto la ayuda a Colombia. Estos temas son esenciales porque el problema esencial de la violencia, ¿cuál es? La debilidad del Estado, la debilidad de la autoridad. Y otro tema fundamental que interesa a la sociedad internacional es el tema de la justicia. La justicia no puede estar politizada, no puede haber fiscales que suelten a uno porque es de un bando o que es de otro, o jueces que lo investiguen o se hagan de la vista gorda, sino la justicia tiene que ser para todos y tiene que estar totalmente alejada de la política. A mí me encanta que una mujer como Vivian Morales, independiente, estudiosa, que no pertenece a ningún clan político ni es de una familia especial o destinada a los cargos públicos por generaciones, por sus simples méritos de mujer estudiosa, profesora de Derecho Constitucional y Civil, haya llegado a la Fiscalía, porque creo que eso, pues es un logro para la mujer a nivel mundial. Inclusive la Fiscalía tiene a mi juicio un poder exagerado. Yo creo que Felipe II no tuvo el poder que tiene el fiscal general en Colombia, pero bueno, así lo quisieron los constituyentes del 91. Álvaro Gómez fue el creador de esta institución. Sin embargo, en unas reformas políticas que han venido haciendo le han aumentado el poder. El fiscal general tiene hoy la posibilidad de archivar cualquier expediente contra alguien si lo considera por alguna, digamos, razón de Estado, entre comillas. Entonces, esta señora, que es una señora creyente en valores espirituales, considero que puede jugar un papel, y es un triunfo para la mujer, a la cual por generaciones en Colombia la tuvieron limitada, que frenaron los ascensos. Entonces ya hoy la mujer no se puede quejar más, porque tiene más poder ella que cualquier hombre en Colombia. Es decir, esto es una conquista femenina que trascenderá las fronteras de este país. Entonces es un hecho positivo que hay que destacar. Obviamente hay una gran confusión entre el derecho de gentes, por un lado, que es el que desemboca en el derecho internacional monetario, y los derechos del hombre. La gente cree que por cualquier cosa que le pase ya tiene que venir la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos a actuar en Colombia. Eso tampoco es así. Realmente solo, repito, la Corte Internacional solo se ocupa de estos asuntos en casos absolutamente excepcionales. Es decir, la soberanía de los estados,